Gente, sean bienvenidos a un nuevo video de este universo del Wherever Tomorrow Crew. Pero antes de empezar, tienen que saber que me duele demasiado la garganta por chupársela tanto a los Wherevers. Nada, no es cierto, pero en serio, sí me duele mucho la garganta. Y si de por sí tengo una voz débil, tal vez me escuchen algo ronco, así que una disculpa por eso. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video muy especial, porque la verdad es que hoy no vengo con ganas de hacerlos reír, sino que hoy quiero que ustedes se pongan a chillar y a berrear de la tristeza. Porque si yo me puse triste escuchando esta historia, entonces ustedes también se van a poner tristes conmigo, ya que hoy vamos a contar la historia y el lore del papá de Chris Martel. Así que sin más relleno, vamos a empezar. Pero para comenzar a contar esta historia, como siempre, necesitamos entrar en contexto. Y para eso vamos a retroceder bastante en el tiempo para entender los orígenes de Chris Martel. Y empezaremos dando un pequeño resumen de quiénes son los padres de Chris y cómo es que se conocieron. Y créanme que desde el inicio, esta historia ya empieza de una manera bastante turbia. Así que primero hablaremos de doña Susana, la mamá de Chris Martel, una mujer muy admirable y luchona, y que además peleaba contra fantasmas en su tiempo libre. Tu mamá se pone así un overall. Ajá, ahí ahí voy sí, para allá. hija de tu puta madre. Y una mochilota así. Y de repente empieza a caminar así ante la cámara. Ese al intro, ¿no? Doña Susana creció junto a sus padres y sus 7 hermanos y hermanas. Y ya sé que son un chingo de hermanos, pero antes se acostumbraba a tener una familia muy numerosa. Si no me creen, pregúntenle a sus abuelos. En fin, doña Susana siempre fue una mujer muy tranquila y sencilla, y ella tenía una estrecha relación con su padre, un hombre igualmente humilde y sencillo. Sin embargo, la madre y los hermanos de doña Susana, por el contrario, eran personas ambiciosas y obsesionadas con pertenecer a un mejor estatus social, por lo que la madre de doña Susana le metió esta idea en la cabeza a sus hijos e hizo de todo para que sus hijas e hijos se relacionaran sentimentalmente con actores, cantantes, con cualquier artista famoso que les diera dinero y reconocimiento como una manera de subir rápidamente en la escalera social. Entonces mi abuela era como más de este mundo de va a venir el artista. No se dedicaba, pero pareciera que a eso se dedicaban mis tías y tíos por parte de mi mamá, de pues casa famosos, a ver cuál se aplicaba y presumirlo, ¿no? Tener un famoso que la saque de pobres a cambio de todo y güey, las ven súper guapísimas y todo, o guapísimos, ¿no? No nada más las mujeres, sino también los hombres lo pueden llegar a hacer. Y pero así se veía mucho en ese tiempo. Y mi mamá no, mi mamá era más como de yo me quiero ganar las cosas, yo quiero trabajar para tener las cosas, no que me las estén disparando, ¿no? Entonces dentro de todo este pedo familiar y de artistas se hizo como un bando familiar, ¿no? Como pues mi mamá y mi abuelo contra los demás y mi abuela, ¿no? Así es, básicamente la madre de doña Susana usaba a sus hijos para que anduvieran con famosos y así sentirse más importante. Y la mayoría de sus hijos estaban de acuerdo con esta idea, excepto doña Susana y su padre, ya que ellos sí creían en el trabajo honesto y no les importaba relacionarse con famosos, ni ser importantes en la colonia, ni nada de esas pendejadas superficiales. Así que el padre de doña Susana se opuso firmemente a esta idea de que sus hijos estuvieran metiéndose con famosos solo por dinero y para llamar la atención de la gente. Además, como la casa estaba a nombre del papá de doña Susana, no permitía que sus hijos y su esposa estuvieran metiendo actores a su casa, por lo que la madre y los hermanos, al ver al padre como un estorbo, se pusieron de acuerdo para hacer algo terrible. Y es que un día normal en el que el padre de doña Susana iba saliendo tranquilamente de su casa, los hermanos, de manera muy cobarde, decidieron privar de la vida a su propio padre. Hijos de perra. Así es, tal como lo escuchan. El padre de doña Susana dejó este mundo a manos de sus propios hijos y su esposa, que se pusieron de acuerdo para eliminarlo y poder quedarse con la casa. Cuando doña Susana se enteró de esto, obviamente sintió una rabia y un miedo terrible, más porque de todos los hermanos, ella era la única que de verdad amaba a su padre, y sabía que si al igual que su padre, ella intentaba oponerse a su madre y sus hermanos, tendría el mismo destino que tuvo su padre. Sin embargo, doña Susana, como la mujer cabrona que es,
decidió por esto mismo enlistarse para ser policía. De esa manera, ella tendría autoridad y medios para defenderse en caso de que su madre o sus hermanos intentaran algo contra ella. Y es aquí donde entra el papá de Chris Martel. El papá de Chris, y a lo que nos cuenta el mismo Chris, es que fue un hombre que desde pequeño siempre fue muy independiente y que le gustaba estar en la calle con sus amigos o buscando la manera de ganar dinero trabajando. Sin embargo, resulta que por esto mismo, el papá de Chris era muy distante con sus propios padres, tanto así que un día, el papá de Chris, siendo adolescente, iba a salir a la calle como de costumbre cuando su mamá se encontraba muy mal de salud, y ella le pidió a su hijo que por favor se quedara en la casa con ella, pero el papá de Chris la ignoró completamente y se fue a la calle a divertirse con sus amigos. Después de varias horas, el papá de Chris regresó a su casa con normalidad y encontró a su madre, quien ya había dejado este mundo por causa de su estado de salud. Y el papá de Chris sintió un terrible remordimiento por haber abandonado a su mamá y saber que pudo haber estado con ella en sus últimos momentos. Tiempo después, el papá de Chris decidió entrar en la policía, se volvió un policía judicial y fue en este tiempo que el papá de Chris, estando en la policía, conocería a doña Susana. Ambos se terminarían enamorando y comenzaron a tener una relación sentimental, pero al poco tiempo, el papá de Chris convenció a doña Susana de dejar el trabajo de policía, ya que era muy peligroso y él planeaba mantenerla para demostrar que quería tener una relación seria con doña Susana. En este tiempo, también ocurrió un evento bastante curioso, y es que el papá de Chris fue contratado como guardia de seguridad junto con varios de sus compañeros judiciales para un músico famoso conocido como Chicoche, que estaba de gira junto a su grupo musical, pero en uno de sus conciertos, resulta que la persona que tocaba las percusiones no asistió al concierto como de costumbre, a lo que el papá de Chris se ofreció para ayudarlos a pesar de no saber tocar la percusión, pero teniendo un buen oído musical, logrando impresionar a Chicoche y su banda, por lo que tocó junto a ellos en ese concierto, y poco después, Chicoche le ofreció al papá de Chris acompañarlo a él y a su banda a tocar en una gira por toda la República Mexicana. El papá de Chris decidió aceptar y renunció temporalmente a su trabajo como judicial para poder ir a tocar junto a Chicoche. Sin embargo, al poco tiempo doña Susana terminaría quedando embarazada de Alejandro, su primer hijo, o sea, el hermano mayor de Cristian. Y cuando el papá de Chris se enteró de que la familia de doña Susana eran personas bien pinches turbias, y como no quería dejar sola a doña Susana en esa casa, y menos sabiendo que estaba embarazada, le propuso a doña Susana irse a vivir juntos, para formalizar más su relación como una pareja y que doña Susana estuviera a salvo mientras él estaba de gira. Fue así como el papá de Chris estuvo un tiempo tocando en el grupo de Chicoche, y de hecho, a día de hoy, existen clips del papá de Cristian tocando en conciertos con Chicoche que pueden encontrar aquí mismo en YouTube. Y un dato muy cagado es que resulta que el chaleco que usaba el papá de Chris en los conciertos, Cristian lo conservó y en el futuro decidió dárselo a Fede para que lo usara como vestuario en los videos donde salía como chamán en el canal de Luisito Rey. Pues si vienes en vela. Ay, chica tu madre. Agárrame las nalgas. Pero bueno, regresando a la historia, el papá de Chris estuvo más o menos 3 años tocando junto a Chicoche, y fue en este tiempo en el que el papá de Chris, al ya tener un hijo con doña Susana, decidió revelarle que él años atrás ya había tenido un hijo con otra mujer, pero que esa relación terminó hace mucho tiempo. ¿Qué? Sin embargo, aunque no tenía ninguna relación con esa mujer ni su hijo, el papá de Chris aún debía seguir dándoles una pensión obligatoriamente. Y de hecho, ese primer hijo que tuvo el papá de Chris con otra mujer, resulta que tiempo después se volvió un asaltante en el transporte público y a día de hoy está en la cárcel por haber privado de la vida a una persona en un asalto. No. No. I'm shook. Así es, gente, tal parece que Chris a día de hoy tiene un medio hermano que probablemente sigue en prisión, o tal vez no, tal vez salió y se reformó y ahora es una mejor persona. Ya valió madre, de 5 varos y me estoy en paz, güey. ¿Qué me ves, pinche guapo culero? Estoy más cabrón que tú. ¿Tu historia? ¿Qué pedo? ¿Tu historia? Al chile les voy a contar algo para que no se paniquen, ¿no? Pues yo no vengo a robar. Yo salí del reclu y ahí prendí la palabra del Señor, de Jesús, que dice, pórtate bien. Entonces, ya cambié, banda. ¿Qué hacías? Pero yo antes no traficaba bebés. Señora, pues la era lo más chingón.
En fin, el punto es que después de aproximadamente 3 años tocando, el papá de Chris fue despedido, ya que para sorpresa de nadie, resulta que en este mundillo de artistas, Chico Che, como muchos, eran de los músicos que le hacían a las sustancias que no eran precisamente legales, cosa que no empataba con las ideas del papá de Christian, ya que el papá de Chris siempre repudió todo eso de las drogas y todas esas cosas, por lo que Chico Che, al ver que el papá de Chris no le entraba a todo ese desmadre, decidió sacarlo del grupo, y mientras el papá de Chris estaba intentando regresar a su trabajo de policía, resulta que volvió a embarazar a doña Susana, ahora de nuestro estimado Chris Martel. Así es, Chris ya estaba en el vientre de su madre, pero el papá de Chris, como estaban pasando por un momento difícil económicamente hablando, porque no tenía trabajo, ya tenían un hijo, y aparte tenía que seguir dando la pensión de la otra familia donde estaba el hijo rata, pues el papá de Chris le dijo a doña Susana que por desgracia tendría que abortar a Chris Martel. Pues mi papá aplica la de hay que abortar. La verdad es que no voy a poder. Ya la estoy viendo bien culera ahorita. O sea, ya no hay ya no hay trabajo. Ahí tenemos como que ahorros, pero pues ya gastando con esto y gastando con el otro. No se va a poder. Ya haciendo cuentas no sale. No me salen las cuentas, ¿no? Sí, de repente mi feto dice así como, no mames, güey. Así es, gente, por culpa del papá de Chris, estuvimos a punto de que no existiera el payaso borracho, o el se graduaron de la universidad con tesis, o el no digas eso mi amor por favor, no digas eso mi amor por favor. Sin embargo, doña Susana le valió completa verga lo que le dijera ese viejo ojete, y varios días después lo engañó diciendo que sí había abortado a Chris Martel, y poco después resulta que por haber tocado con Chico Che por 3 años, el papá de Chris fue recomendado a otro músico importante, y era nada más y nada menos que Rigo Tobar, quien contrató al papá de Chris para que tocara la percusión y se fuera de gira con su grupo. Fue así como mientras el papá de Chris estaba de gira con Rigo Tobar, doña Susana, como la mujer luchona y cabrona que es, estuvo este tiempo trabajando para conseguir dinero para el nacimiento de Chris Martel, porque recordemos que el papá de Chris se fue de gira con la idea de que doña Susana había abortado al Chris en versión ingeniero, pero cuando ocurre el trágico temblor del 85 en Ciudad de México, Rigo Tobar pospone su gira y el papá de Chris regresa cuando doña Susana ya tenía 6 meses de embarazo y descubre que le mintió sobre el supuesto aborto que se había hecho. Aún así, como ya le estaba yendo chido con Rigo Tobar, pues el papá de Chris aceptó tener a Chris Martel. Fue así como el 1 de diciembre de ese mismo año 85 nació nuestro estimado Chris el Alan Martel, quien sobrevivió a un falso aborto y también al temblor del 85. Chris y su hermano fueron niños que crecieron educados enteramente por su madre doña Susana, ya que el papá de Chris nunca estaba en casa, en primera porque la mayor parte de su etapa de bebé, el papá de Chris no estuvo presente porque se la pasaba de gira con Rigo Tobar, y en segunda es que cuando tuvo problemas con Rigo Tobar fue despedido y el papá de Chris regresó oficialmente como policía y se la pasaba la mayor parte del día en el trabajo. Pero prepárense porque aquí es donde comienza la parte triste de la historia. Pues la mayoría de ustedes que están viendo este video probablemente tengan recuerdos muy bonitos de su infancia y recuerden de pequeños jugar con sus papás, los regalos que les daban en fiestas de cumpleaños, los pasteles, viajes al zoológico o parques de diversiones, los regalos de Navidad o Reyes Magos y muchos bonitos recuerdos que puede tener un niño normal. Sin embargo, en el caso de la infancia del pequeño Christian, resulta que para empezar, su papá únicamente estaba en casa 4 días de la semana, ya que el papá de Chris tenía 2 trabajos en los que ganaba muy bien, uno como un judicial normal en la ciudad y otro como guardia de seguridad de artistas en Guadalajara, por lo que el papá de Chris solo estaba en casa de martes a viernes y todo el fin de semana, incluido el lunes, el papá de Chris estaba en Guadalajara trabajando, y como el papá de Chris estaba fuera de casa por varios días, Christian menciona que no tiene recuerdos de que su papá haya estado presente en momentos que, aunque parezcan simples, son recuerdos importantes para un niño, como ayudarlo con la tarea, ayudarlo a leer, escribir, cuidarlo cuando estaba enfermo y, aún más importante, Chris no recuerda haber jugado con su papá en toda su infancia. Además, resulta que el papá de Chris era una persona no coda, no tacaña, sino lo que le seguía. Pinche Don Cangrejo se queda pendejo en comparación al papá de Chris, ya que este señor de aquí era un completo ojete que, pese a ganar aproximadamente 100,000 pesos al mes, era un tipo sumamente tacaño que jamás tenía la consideración de comprar algún juguete para sus hijos
hijos o tener algún detalle con ellos, ya que Chris cuenta que desde que tiene memoria, además de que su papá casi nunca estaba en casa para cuidarlo o pasar tiempo con él y su familia, siempre que se trataba de algún tema relacionado al dinero, el papá de Chris sufría para gastar unos pesos en su propia familia. Es que, güey, no mames, mi papá siempre fue raro, güey. Ok. O sea, mi papá tenía un buen puesto, tenía muchos trabajos, llevaba la cartera con varo, tenía American Express, güey. O sea, tú sabes que para tener American Express, No, si era... en esos tiempos también tienes que tener tu carta de no adeudo en el SAT y ya otras cosas más. Creo que tienes que comprobar que ganas más de 100,000 varos al mes. O sea, comprobables. No mames. Y debido a esto, Chris, aunque no sufrió como tal carencias ni pobreza, sí fue un niño que no recibió detalles por parte de su papá, ni en Navidad, ni en Reyes Magos, incluso ni siquiera en sus cumpleaños, ya que cada vez que el pequeño Chris deseaba algún juguete, por más mínimo que fuera, su papá siempre lo manipulaba diciéndole que los juguetes eran gastos innecesarios y que no tenía dinero para comprar esos lujos. Solamente quiero este carrito. Y en ese tiempo costaban, sin mamada, costaban como 5 pesos, güey. Ok. Los Hot Wheels ahí por los 90. Entonces, tampoco sentía que pedía un vergo, ¿no? Y luego así de que, no, vamos para allá. Así ya a la comida y a lo que venimos. Y llegamos a la caja y todo el pedo. Y así como que yo veía cuando sacaba así de que fueron 1,200, ¿no? Si tampoco digas, no mames, pinches despensas de 80,000, pinche Crispy, pues come, güey, ¿no? Ajá. No, güey, era así baratito. Y era así como que veías y así como tarjetas y toda la verdad así. A ver, ya, vámonos así a la verga. Entonces, como que siempre tenía este rollo de tengo varo, tengo trabajo, tengo contactos, ando por la vida y la chingada, pero pues no hay, hijo. Ahorita sí hay que atraparnos la tripa, ¿no? Bueno, durante toda mi vida lo entendí, porque hay gente que no tiene que comer, hay gente que no tiene dónde dormir. Yo estoy hablando a lo mejor de un lujo banal, ¿no? Que pues era un juguete, güey. O sea, tampoco era, ay, pobre Chris, güey. Pero al final de cuentas es la infancia, ¿no? Sí. Y si ves que tiene la posibilidad tu familia, es como, bueno, pues dáselo, güey. Es más como el chale sentí culero porque sí podía, pero no lo hizo. No quería. Cuando repito, no eran pobres, ni era un desempleado. Ese señor ganaba 100,000 pesos al mes. Y pese a eso, él no desembolsaba ni siquiera un poco de su dinero para poder darle un regalo a sus hijos y hacerlos felices. Por lo que Chris y su hermano Alejandro, muchas veces en fechas como Navidad o Reyes Magos, solo veían a otros niños jugar y estrenar juguetes que ellos deseaban algún día poder tener. Y como el papá de Chris nunca estaba presente y nunca le daba detalles a sus hijos, doña Susana, como siempre, era quien se rifaba y ella trabajaba a escondidas para poder comprarle regalos a sus hijos en fechas importantes como cumpleaños o Reyes Magos, para que sus hijos pudieran jugar y no sentirse tristes o excluidos. Le decía, mira papá, es el que te digo que me toca, es el que quiero. Para dentro de la semana que viene, que es mi cumpleaños. Mira papá, mira. Sí, sí, así como... ¿Es eso o tragar? A ver. Sí, me trataba así como de... Bueno, está bien. Entonces de repente era como que... No sé, mi mamá era como... Pues no se puede eso, hijo. Pero te compré eso en el tianguis, ¿no? Ya sabes que las mamás te compran el de 58 carros que no son Hot Wheels, pero bien recibidos, ¿no? Era como, claro, no hay pedo con estos juegos, güey. Y jugaban bien vergas y todo el pedo. Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. Y para colmo, resulta que el papá de Chris, al ver que doña Susana compraba juguetes para Chris y Alejandro, se sintió herido en su pinche masculinidad frágil y muchas veces no le daba dinero a doña Susana para la comida y otros gastos de la casa, diciendo que si ella tenía dinero para comprar juguetes, entonces le alcanzaba para comprar comida y pagar los gastos del hogar sin su ayuda. Ya llegamos a la casa, pues ahí está la despensa, ahí está esto y te doy tu gasto, nos vemos hasta el martes, porque aparte de Navidad pues cruzaba sábado y domingo, ¿no? Puta madre. Entonces pues tengo mis recuerdos, ¿no? También así como de ¿qué le vas a pedir a Santa? Y pues mi mamá nuevamente hace su acto de heroísmo. Mi mamá en algunos momentos también trabajaba con otra amiga, no sé qué pedo, de vender zapatos, ese tipo de catálogo de Andrea y así, ¿no? A escondidas, o sea, suena feo, pero era la verdad, trabajaba a escondidas. Y mi mamá, ¿sabes para qué trabajaba nada más, güey? Para darles a ustedes. Para darlos a nosotros, güey, sí. O sea, yo pues ahora lo entiendo, pero en ese momento es como, pues mi papá ya se fue, ya compré, se fue a la verga. Y ahora mi mamá, pues ya no puede hacer nada, ¿no? Pues Santa Claus es la salvación. Claro, llegaba el sábado, que sabemos que no está, y mágicamente aparecían cosas. ¿No? Y así como, no mames, Santa Claus se rifó, verga. Sabía que no me iba a fallar. Y ahí estaban las cosas siempre, ¿no? O sea, el juguetito, el carrito de fricción, el detallito, los legos, el muñeco, lo que fuera, cabrón. Así fuera mucho o poco, siempre había algo. Y ropita, o sea, mi mamá se debe comer muy rico. O sea, aparte eran muy bonitas las navidades, aunque suene que no.
Pero era muy bonita la Navidad sin mi papá, porque a pesar de que pues no estaba él, mi mamá sí era muy consentidora con nosotros. Era como, a ver tu juguete, venga, ya está el bacalao, y a ver cómo me quedaron los romeritos, y vamos a juntarnos en la tele para ver las películas de esos tiempos, ¿no? De mi pobre angelito. Sí, güey. Entonces es un recuerdo muy bonito, pues que está el arbolito y que ya está la cena y aquí mi juguete, si fueran unos pinches luchadores de esos de plástico, güey. El poder celebrar que tenía algo en la mano de juguete y que a huevo, todos estamos disfrutando y así fue mi Navidad, aunque no estuvo mi papá. Así fuera, ¿no? Y ya, pues de repente regresaba el martes y qué pedo, la Navidad y todavía hay comida. Sabes que la comida de la Navidad dura años, güey. Pues mamá así te guardamos esto para que lo pruebes. Y pues papá así como, pues va, está bien, ya voy a comer esto. Comía y pues ya me voy. Oye, pues ¿cómo que te vas? Y el gasto, ¿no? Pues ¿cómo le voy a hacer si la he estado pariendo, no? Pero pues a veces mi papá aplicaba la de, pues iba para juguetes, hay para comer. Sí, güey, vamos a putear a tu papá, güey. Yo sí me lo voy a putear, güey. Y esa actitud tan nefasta y negligente de su papá fue algo que Chris vivió toda su infancia. Y creo que lo peor no son las cosas materiales como los juguetes o la comida chatarra, que aunque son algo que cualquier niño desea, creo que lo más triste sin duda fue que el papá de Chris nunca fue un padre que pasara tiempo con sus hijos ni creara recuerdos con ellos, excepto por uno de los pocos y contados recuerdos que tiene Chris Martel que les contaré a continuación. Pues resulta que cuando Christian cumplió 7 años, el mero día de su cumpleaños, el pequeño Chris Martel estaba jugando tranquilamente con otros niños del barrio y su papá por primera vez decidió hacer algo lindo por su hijo. Así que secretamente compró una bicicleta roja que tenía llantitas de práctica. Y mientras Chris estaba jugando con sus amigos, su papá bajó del departamento cargando la bicicleta sigilosamente. A lo lejos, uno de los niños se dio cuenta de esto y le dijo a Chris que su papá traía una bicicleta. Chris, confundido, vio llegar a su papá, quien por primera vez se veía feliz y emocionado. Cuando llegó donde él estaba, le entregó la bicicleta a Chris diciéndole "Feliz cumpleaños, hijo". Y el pequeño Chris se emocionó por tener al fin su primera bicicleta. Y al ver esto, los amiguitos de Chris decidieron sacar sus bicicletas para que Chris la estrenara jugando con ellos. Y no solo eso, sino que el papá de Chris decidió quitarle las llantitas de práctica y ese día pasó horas y horas jugando al lado de su pequeño hijo, quien recordaría este momento como uno de los más especiales y bellos recuerdos que compartió al lado de su papá. No, sí era mi mero cumpleaños, güey. Y me acuerdo que de todos los que estábamos jugando ahí, estaba un niño y fue así de que, mira, ahí viene tu papá y trae una bici. Y así como de que, sí, así como que, qué raro, ¿no? Y sí fue así de que, no mames, ¿no? Y mi papá sí, la primera vez que lo veía después de años, feliz, güey, así, estoy feliz por darte tu regalo. Aquí está mi hijo, mi muchacho, ¿no? Como nunca jugaba conmigo y un chingo de niños, ¿sí? Hasta fútbol, así, vamos a jugar. No, ya me tengo que ir a trabajar, es como, vale. Bueno, me acuerdo de que llegó corriendo con la bicicleta y ya no, pues feliz cumpleaños, todo el pedo. Y ya me acuerdo que todavía fue hasta con ganas, güey, por herramienta porque eran de llantitas. Y fue así de que le vamos a quitar las putas llantas porque eso no sirve para nada, ¿no? Y fue así de que no hay pedo, tengo tiempo, así de, güey, nunca he tenido tiempo. Y se subió, fue por la herramienta, le quitó las llantitas, así de que a ver. Y estuvo con un rato ahí conmigo, güey. O sea, yo lo había visto mucho tiempo, pero nunca lo había vivido, ¿no? Claro, claro. Y dice, vale, verga. Pocos son los momentos como estos que Chris compartió al lado de su papá, y solo recuerda unos cuantos momentos más, como cuando doña Susana convenció al papá de Chris de comprarle una figura de los Caballeros del Zodiaco, o como cuando le compró un carro a control remoto. Pero por desgracia, su infancia se fue con solo un par de recuerdos así, ya que al llegar su adolescencia, Chris y su hermano decidieron dejar de depender o esperar algo de su padre, y ambos buscaron chamba desde muy jóvenes para apoyar a su mamá con los gastos de la casa y también poder comprarse algún que otro lujito que quisiera, cosa que obviamente golpeaba en el frágil ego del papá de Chris. Sin embargo, ya de adolescente, Chris ya empezaba a mostrarse indiferente con su padre y a desafiarlo siendo más valemadrista, porque Chris ya empezaba a fumar, a tomar, a irse con sus amigos e incluso se juntaba con banda que pintaba grafitis, o sea, era básicamente Pablo Reyes. 10 varos. De la buena. No mames, ¿qué es esa madre? ¿Es pinche coca? ¿Eh? ¿Pues qué no ves o qué, güey? Es una grapa de coca, güey. Güey, Vamos viendo que chingados es eso.
No, no es cierto. Pero lo que sí es verdad es que debido a la ausencia y tacañería de su padre, Chris cada vez tenía más resentimiento por su papá y era más desafiante con él. Incluso en una discusión, Chris lo terminó llamando judicial de pacotilla, que aunque suena como un insulto muy a la Rosa de Guadalupe, pues el que un hijo insulte a su padre no es cualquier cosa, aunque no use palabras fuertes. Hasta que Christian, después de terminar la preparatoria y gracias a que le iba bien en su trabajo, logró ingresar a la universidad Unitec. Aquí pasaron varias cosas importantes. La primera era que el papá de Christian tuvo una plática seria con su familia y le reveló a Christian, a su hermano y a doña Susana que él en secreto tenía una tercera familia que había estado ocultando desde hace muchos años. ¡No mames, otra vez! Así es, el papá de Chris, además de la esposa con la que tuvo el hijo malandro que está en la cárcel, resulta que tenía otra esposa más con la que incluso ya tenía 3 hijos de la misma edad que Chris o incluso un poco mayores que él. Y seguro se preguntan, ¿cómo es posible que haya estado ocultando una familia desde hace tanto tiempo sin que nadie lo supiera? Pues recuerdan que les dije que el papá de Chris, además de ser judicial, tenía otro empleo en Guadalajara que lo obligaba a estar fuera por varios días. Pues resulta que este supuesto segundo empleo jamás existió, sino que el papá de Chris había formado otra familia en Guadalajara casi al mismo tiempo que comenzó su relación con doña Susana. Pues pues la realidad es que nunca tuve un trabajo en Guadalajara. Todo el tiempo que me fui el viernes en la noche, en la tarde, sábado, domingo y lunes, que regresaba el martes hasta en la noche, o sea, este puente realmente era una familia C con la que seguía. ¿Me explico? O sea, habían ya 3 familias en juego. Una que no ve, una que es la mía, que ve de martes a jueves, y otra que es la que ve de viernes a martes. ¿Cuál era el gran problema? Es que ellos también tienen esta versión de ustedes. O sea, piensan que esos días iba a trabajar, pero realmente estaba con ustedes y ustedes piensan que yo voy así. ¡Ah, no mames! Sí. ¡Pinche viejo mierda! Es personal, güey, ya es personal esto. Y de igual manera, le mintió a esa familia en Guadalajara diciendo que tenía un segundo trabajo en Ciudad de México. Y así, pasaba la mitad de la semana con Chris, su hermano y su mamá, y la otra mitad de semana se iba con su otra familia en Guadalajara. El papá de Chris se intentó justificar diciendo que había abandonado a su familia en Guadalajara para poder estar presente en la casa de Chris, y que esta vez planeaba ser un mejor padre y esposo. Pero Christian en ese entonces ya era mayor de edad, y él sabía que el tiempo que necesitaba su padre para apoyarlo y guiarlo ya había pasado hace mucho tiempo. Pero esto no es lo más triste, sino que fue lo que pasó poco después. Y es que resulta que en el año 2007, Christian, aunque ya estaba trabajando y le iba bastante bien en su chamba, como sabrán, la colegiatura de la Unitec era bastante cara por ser una universidad privada. En este punto, Christian no planeaba pedirle dinero a su padre porque después de tantos años ya sabía de sobra que no podía esperar ni un peso de su puto papá. Al puto de tu padre. ¿No tienes pedo de que le insulte, güey? No, pues pues ya me cayó de la verga ese señor de Sí. estos 2 años. Pero me estaba conteniendo. Sin embargo, Christian vio que la universidad tenía una promoción especial para los alumnos, y es que resulta que en Unitec podías pagar tu carrera universitaria con un crédito especial si dejabas como garantía la factura de un automóvil que fuera un modelo del 2005 para adelante. Christian, como tenía el anhelo de terminar sus estudios universitarios, decidió dejar su orgullo a un lado y le pidió a su padre que fuera a la universidad para que pudiera prestarle la factura de uno de sus automóviles para que su hijo Christian pudiera continuar sus estudios. Y Chris menciona que el día que su padre llegó a la universidad, lo encontró fumando un cigarrillo. Christian pensó que tal vez su padre lo regañaría o le gritaría, pero su padre solo lo tomó del hombro y le dijo tranquilamente que dejara ese mal hábito, casi como si no le interesara encontrar a su hijo fumando. Y poco después, Christian llevó a su padre a la oficina de la escuela para que le explicaran que se podía pagar la colegiatura a pequeños créditos mensuales si dejaba la factura de su automóvil como garantía. Pero a pesar de tratarse de los estudios de su hijo, y que Chris era quien pagaría las mensualidades, el papá de Christian solo hizo lo mismo que ha hecho toda su vida: buscar excusas y convencer a Chris que esto era un gasto innecesario, que lo querían estafar y zafarse una vez más de darle a su hijo algo que en verdad anhelaba y necesitaba. Fue entonces que el papá de Chris, simplemente antes de irse, le dijo a Chris que siguiera esforzándose, que fuera un buen hombre y que siempre cuidara de su madre y de su hermano. Y así, el papá de Chris subió a su auto y se
se fue del lugar para nunca más regresar. Porque ese día en la universidad, ese día que le negó a su hijo la oportunidad de seguir estudiando, fue la última vez que Cristian vio a su padre y fue el último recuerdo que le dejó aquel hombre para toda su vida. Bueno, entonces me acuerdo que mi papá fue así de que... Pero bueno, ya vine a lo que tanto te urgía que viniera, que era venir a ver lo de la escuela, que no se va a hacer. Bueno, entonces ya nos salimos los dos juntos, así por avena, y así pinche Charger, güey, así. Y ese sí era de él, güey. Blanquito y así del año y todo. Pero bueno, hijo, ahí fue la última vez que lo vi en mi vida, güey. Pues mijo, cuídate mucho, sigue echando ganas a la escuela, vas por buen camino, cuida a tu mamá, a tu hermano. Vas bien, no te desanimes, nada más es cosa de trabajo. Así se empieza, es trabajo y esto. Pues sí. Pues bueno, ahí nos estamos viendo luego. Cuídate mucho. Ay, sí. Así pinche navezota, güey. Se escucha de fondo, ¡a la verga! A la verga. Y así. Ahí fue la última vez que lo toqué, lo vi, lo hablé. Así. Nada más vi cómo se fue el carro, todavía me le quedé viendo en la vena así de. Afortunadamente esta historia no tuvo un final triste, pues la vida le puso a Chris a las personas correctas, ya que resulta que unos días después, Christian le contó a uno de sus amigos del trabajo esta situación que estaba pasando en la universidad, y este amigo de Christian sabía que Chris de verdad quería estudiar, y sin que él se lo pidiera, le dio la factura de su auto para que Chris pudiera obtener el crédito de la escuela y así continuar sus estudios. Así de que, ¿qué pedo, güey? Te ves bien madreado, bien triste y así. Ah, es que mi jefe, la chingada, así. El amigo me dijo, yo te presto la factura de mi carro. No mames. Sí, güey, eso es neta, güey. Me dijo, güey, hacemos ahí un pagaré, un algo, me vas pagando. O sea, tú no falles ese pedo, yo sé que le echas ganas, güey. Pues yo trabajo contigo y todo. Te presto el papel, güey, no hay pedo. Pudo haberte dicho, güey, no estás solo. Parece que sí, Pues sí, pero no estás solo. Además de eso, Christian nunca estuvo solo, ya que a pesar de que la escuela era sumamente complicada, porque tenía que estudiar y trabajar al mismo tiempo, Christian siempre recibió ayuda de sus compañeros y de sus amigos del crew, ya que Chris menciona que en repetidas ocasiones, el crew lo ayudaba pasándole las tareas que no podía terminar, le regalaban libros de las materias que él no había podido pagar, incluso algunas veces, el buen Chema llegó a hacer exámenes haciéndose pasar por él para que Christian aprobara las materias. A mí me ayudó mucho el Isra en eso, así de que, güey, mate uno con el prekinderesco. Así de que, güey, ¿cómo se hace esa fórmula? Es que no la entiendo. Y el Isra tenía una así, güey, así de que, güey, no cuentes lo que te dijo ese güey. Este siempre va aquí y este siempre va aquí. A ver. Así, ya hace su examen así. Ah, bueno, y me metí a la madre esta de opción múltiple. Lo que dijo el Isra, este aquí. Salí 10. Además de eso, doña Susana siempre fue una mujer admirable que hizo todo para sacar a Chris y a su hermano adelante y que jamás les faltara comida en la mesa o ropa que vestir. Y como sabrán en la universidad, Chris junto a sus amigos formó el legendario Wherever Tomorrow Crew. Y bueno, creo que el resto es historia. Y por si se preguntan qué fue del puto papá de Chris Martel, pues para empezar, tiempo después Christian se enteró que su papá no tenía solo 3 familias, sino que en realidad había formado 5 familias diferentes con las que tuvo más hijos. Y no sé cómo, pero también Chris se enteró que hace unos años su papá pues había dejado este mundo para siempre. No se sabe si fue por una muerte natural o no, pero en efecto, este señor ya no está con nosotros. Y quién sabe si alguna vez se llegó a enterar de lo que hizo Chris en internet. Pero sinceramente, yo jamás podré entender cómo una persona puede desentenderse tanto de su familia y aún más de sus propios hijos. Gente, el abandono paterno siempre es algo doloroso y confuso para los hijos, sobre todo si estos son pequeños. Y es que el abandono de los padres no solo es irse físicamente del hogar, también está en la ausencia de la crianza, la falta de afecto y en general un completo desinterés por los hijos, quienes no tienen absolutamente nada de culpa del comportamiento negligente y cobarde de sus padres, quienes no tienen la madurez ni la valentía de aceptar una responsabilidad tan importante como lo es criar un hijo. Y lamentablemente para un niño varón, la ausencia de su padre afecta a su vida significativamente, ya que el padre es la primera figura masculina que sirve como ejemplo al niño de lo que debe ser un hombre de bien, y la ausencia puede causar que el niño en cuestión termine buscando una figura paterna en lugares incorrectos. Pero el no tener un padre no te condena a tener una vida incompleta, ni mucho menos, ya que siempre puedes encontrar apoyo y guía en otras
muchas personas importantes, hermanos, tíos, primos, abuelos o como en el caso de Chris, en tu propia madre. Pero lo más importante es aprender a guiar tu vida para no repetir los mismos patrones nefastos de tus padres, porque hay personas que usan el abandono de sus padres como una excusa para justificar sus errores o la situación en la que están. Eso es muy cobarde sinceramente, porque siempre puedes aprender de los errores de tus padres para no repetirlos en el futuro, y aún más cuando sea tu turno de ser la figura paterna. Ese mensaje le daría a tu puto papá. Así que valoren a sus padres si los tienen juntos, y de hecho valoren mucho a su familia en general, sobre todo en estas fechas que ya se acerca Navidad. Y por cierto, antes de irme, les aviso que este mes se vienen videos especiales y muy largos porque es diciembre y YouTube paga mejor. Digo, porque me encanta hacer videos y traerles sonrisas a ustedes. Yo vivo para hacer feliz a la gente porque los amo mucho. En fin, yo soy Lalaín, le mando un agradecimiento especial a mis 2 primeras patrocinadoras del canal y recuerden que ustedes también pueden hacerse miembros del canal si así quieren. Yo me despido y los veo hasta la próxima. Chao.